Bueno, buenas tardes, profesor. El día de hoy me voy a presentarles nuestro proyecto sobre los vectores o aplicación de los vectores en la electricidad mediante el transformador y subestaciones eléctricas. Para esto empezamos con los vectores en la vida cotidiana. Los vectores son herramientas matemáticas fundamentales que se utilizan en muchos campos, desde la física y la ingeniería hasta la informática y la animación por computadora. Los vectores son esenciales para realizar cálculos precisos y representar datos de manera efectiva. Subestaciones eléctricas. ¿Qué es una subestación? Las subestaciones eléctricas son instalaciones encargadas de realizar la transformación de tensión, frecuencia, número de fases o conexiones de dos o más circuitos. Se ubican cerca de las centrales generadoras, en la periferia de las zonas de consumo o en el exterior e interior de los edificios. Por lo general, las subestaciones de las ciudades están dentro de los edificios para así ahorrar espacio y reducir la contaminación. En cambio, las instalaciones al aire libre se sitúan a las afueras de los núcleos urbanos. En sí existen dos tipos de subestaciones. La primera sería subestaciones de transformación. Son encargadas de transformar la tensión de la energía eléctrica mediante uno o más transformadores. Puede ser elevadora o reductoras de tensión. Y por último sería subestaciones de maniobra. Conectan dos o más circuitos y realizan sus maniobras. En este tipo de subestaciones, la tensión no se transforma. El elemento principal de las subestaciones eléctricas es el transformador, que se encarga de modificar la tensión de la energía eléctrica mediante el aumento de intensidad y la potencia constante. Ahora hablaremos un poco más sobre las subestaciones transformadoras elevadoras. Elevan la tensión generada de media a alta o muy alta para poder transportarla. Se sitúan al aire libre, al lado de las centrales generadoras de electricidad. La tensión primaria de los transformadores suele estar entre el 3 y 36 kilovoltios. Y la tensión secundaria de los transformadores está condicionada por la tensión de la línea de transporte o de interconexión, que está más o menos entre los 66, 110, 220 o 380 kilovoltios. Subestaciones de transformadoras reductoras. Bueno, estas reducen la tensión de alta o muy alta a tensión media para su posterior distribución, ¿no? Y la tensión primaria de los transformadores depende de la tensión de la línea de transporte. Como anteriormente les dije, puede ser entre los 66, 110, 220 o 380 kilovoltios, mientras que la tensión secundaria de los transformadores está condicionada por la tensión de la línea de distribución, que en este caso sería entre los 6 y 30 kilovoltios. Bueno, doy pase a mi compañero. Yo voy a exponer sobre los transformadores. ¿Qué es un transformador? Los transformadores son elementos eléctricos circunstanciales para la distribución que aprovechamos en el doméstico o la energía eléctrica. Los transformadores aumentan o disminuyen la tensión, es una corriente alterna, pero teóricamente no cambian de potencia. ¿Qué elementos componen un transformador? Tenemos como ejemplo el núcleo. Es el centro transformador que circula en el campo electromecánico, producido por la función es mantener el flujo magnético, contenido para evitar las pérdidas producidas por las corrientes. Tenemos las bobinas. Normalmente están compuestas por hilos de cobre, enrollados alrededor de un núcleo. Son las que producen el cambio de voltaje o el número de vueltas. Tenemos los aislantes. Los aislantes son elementos de un transformador. El núcleo primario, devanado secundario y cada espina. Se encuentran separados entre sí por un aislante, debido a que cada de ellos tiene una tensión diferente. En transformadores de alta tensión suele utilizarse una capa de papel impregnada en aceite mineral para aislar el núcleo.
o espiras consecutivas suelen estar aislados para la delgada capa. Las espiras no son consecutivas, pueden estar aisladas entre sí por laca o papel, según eso sea necesario, dependiendo de las características específicas, ¿no? Que nos den las funciones de los transformadores. Estos suelen tener un componente, por ejemplo, el tablero de control, diversos tipos de relés, elementos mecánicos o electrónicos de protección o de transformadores para distintos desequilibrios. Tenemos el depósito de expansión para contener un aumento de volumen en los elementos líquidos y los transformadores en baño de aceite. ¿Qué es un transformador ideal y por qué no existe? Un transformador ideal es un simple transformador teórico que cuando se diseña un transformador no existen pérdidas de ningún tipo. Sin embargo, en la práctica es imposible construir un transformador así. En los transformadores reales siempre tienen pérdidas. Uno de los fenómenos que interviene en la pérdida es la energía a los transformadores y son las corrientes de Foucault, corrientes paradas que aparecen en campos electromecánicos. Variables crean un electromanes que oponen al efecto del campo magnético, ¿no? Eso es todo. Le doy el pase a mi compañero. Gracias. Materiales ferromagnéticos: el hierro, el níquel, el cobalto. Los materiales ferromagnéticos compuestos de hierro y sus aleaciones con cobalto, níquel, aluminio y otros son metales magnéticos más comunes y se utilizan para el diseño y constitución del núcleo de los transformadores y máquinas eléctricas. Propiedades de los materiales ferromagnéticos. Aparece una gran inducción magnética al aplicarse un campo magnético. De ahí permiten conservar con facilidad líneas de campo magnético. Se utilizan estos materiales para delimitar y dirigir a los campos magnéticos en trayectoria bien definidas. Permite que las máquinas eléctricas tengan volumen razonables y costos menos excesivos. Características de los materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos se caracterizan por uno o varios, y sus atributos son los siguientes. Pueden imantarse mucho más fácilmente que otros materiales. Tienen una inducción magnética intrínseca máxima muy elevada. Se imanan con una facilidad muy diferente según sea el valor del campo magnético. Conservan la imantación cuando se suprime el campo. Tienden a oponerse a la inversión del sentido de la imanación una vez imanados. Materiales ferromagnéticos transformadores. La aleación ferromagnética más utilizada para el diseño de núcleos de transformadores es la aleación hierro-silicio. Esta aleación es la producida en mayor cantidad y está compuesta por hierro esencialmente puro de 1 a 6% de silicio, dependiendo del porcentaje del fin a que se destine el material. Dando esta aleación un tratamiento térmico adecuado, se obtiene un material que, comparado con el hierro, tiene mejores propiedades magnéticas para campos magnéticos débiles y una resistividad mayor, y sufren pérdidas totalmente menores en el núcleo. El aislamiento interlaminar se consigue formando una capa de óxido natural sobre la superficie de la chapa magnética laminada, plana, y aplicando un revestimiento superficial. Los revestimientos o acabados del aislamiento pueden clasificarse ampliamente en orgánicos o inorgánicos.
El aislamiento orgánico consiste en general en esmaltes o barnices que se aplican en la superficie del acero para proporcionar una resistencia interlaminar. La chapa magnética laminada plana con revestimiento de tipo orgánico no puede recibir un recocido de distensión sin perjudicar el valor aislamiento de la capa. Esto sería todo sobre los materiales ferromagnéticos. Doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Ya. Siguiendo con la exposición, compañeros, a continuación les voy a hablar más a fondo de cómo influyen los vectores en los transformadores, cómo es su aplicación en los vectores, en los transformadores. Como ya anteriormente les hablaron cosas de transformador y sus partes, sabemos que cuentan con una bobina primaria y una secundaria. Estos cuentan con un cierto número de espiras, un cierto número de tensión, un cierto número de corriente, etc. Estos transformadores se dividen en tres tipos de circuitos. El primer circuito es el circuito resistivo. Como vemos aquí, la fórmula del circuito resistivo es corriente igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué quiere decir este circuito resistivo? Que está en fase, tanto voltaje como corriente están en fase, que no forman ni un ángulo de desviación. Como vemos aquí en el diagrama fasorial, tanto el vector de corriente como el vector de voltaje no forman ni un ángulo de desviación. Entonces, eso quiere decir que está en fase. Es el primer circuito resistivo. El segundo circuito es el circuito inductivo. Su fórmula es corriente es igual a voltaje sobre inductancia. ¿Qué quiere decir este circuito inductivo? Que tanto que está en desfasaje, que el voltaje se adelanta en 90 grados a la corriente. Como vemos en el diagrama vectorial, el voltaje está adelantando en 90 grados a la corriente. Eso quiere decir el circuito inductivo. Y por último tenemos al circuito capacitivo. ¿Qué quiere decir? Su fórmula de este circuito capacitivo es corriente es igual a voltaje sobre capacitancia. ¿Qué quiere decir este circuito capacitivo? Que como vemos en el diagrama vectorial aquí, que en este caso, a lo contrario que el circuito inductivo, en este caso en el circuito capacitivo, la corriente adelanta al voltaje. En este caso la corriente adelanta al voltaje en 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra desfasaje. Se encuentra desfasaje en 90 grados. Ahora, para que entienda mejor cómo se aplica estos vectores en este tipo de circuitos, aquí les tengo unos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, el vector corriente y el vector voltaje. Como vemos aquí, la corriente está adelantado en 90 grados al voltaje. Entonces quiere decir que es un circuito capacitivo. Una corriente que igual a 2 amperios y un voltaje igual a 220 voltios. Llevándolos en el plano cartesiano, como no cuenta con ningún vector la corriente en el eje X tomaría el valor de 0 y en el eje Y tomaría el valor de 2. Y la corriente solo cuenta con el valor 220 en el eje X y en el eje Y toma el valor de 0. En este siguiente ejemplo, la corriente está desfasada en un mismo circuito capacitivo, está desfasada en 37 grados al voltaje. Y esta sería su representación. La corriente es igual a 2 y su desviación de 37 grados. Y en este ejemplo tenemos un circuito inductivo, que quiere decir que en este caso la tensión es el que adelanta la corriente en 37 grados. Su representación sería corriente igual a 200 y su desviación de 0 grados, y la corriente es igual a 2 con una desviación de menos 37 porque se atrasa al voltaje. Ahora, continuando, aquí tenemos una operación con fasores, suma de fasores. Aquí tenemos una corriente de un módulo de 5
una corriente 1 de un módulo de 5 y una corriente 2 con un módulo de 10, con una desviación de 37 grados y una desviación al otro de 53 grados. ¿Cómo se suman estos fasores? Primero descomponemos vectores. Como ya sabemos, descomponer vectores es el módulo por el coseno. En el eje X sería 5 por el coseno de 37. Nos daría un resultado de 4. Y en el eje Y sería 5 por el seno de 37, que nos daría un total de 3. Y con el otro vector descomponiendo, sería 10 por el coseno de 53 en el eje X, dándonos un resultado de 6. Y en el eje Y, 10 por el seno de 53, dándonos un resultado de 8. Ahora, sumando vectorialmente, en el eje X teníamos que 8 más 3, y en el eje Y un total de 4 más 6, dándonos un resultado de 10 en el eje X y 11 en el eje Y. Ahora, para sacar la resultante de estos dos vectores sumados, sería Pitágoras, usando Pitágoras, sacar el módulo, que nos daría 14,9, y para hallar el ángulo de desviación que tiene, sería el arco tangente de delta de Y sobre delta de X, dándonos un resultado de 47,7. Esa sería la suma de fasores. Y por último, en la multiplicación de fasores sería más sencillo. Teniendo el módulo de 5 y módulo de 10 de los vectores, simplemente procederemos a multiplicar. Y los ángulos de desviación los sumamos, dándonos un resultado de 50 con un ángulo de desviación de 37. Y en la división de fasores, simplemente dividiríamos los módulos 10 sobre 5 y los ángulos de desviación se restan. 57 menos 27, dándonos un resultado de 2 con un ángulo de desviación de 30 grados. Y bueno, esa es la aplicación de vectores en lo que es en los transformadores eléctricos y subestaciones. Listo, muchas gracias. Espero que haya sido entendible nuestra exposición.